Según San Lucas. Muy bien, estamos en el Evangelio según San Lucas y hoy vamos a leer, estamos en el capítulo 19, definitivamente sí. Solo voy a buscar aquí mi guía. Gloria a Dios. Muy bien, San Lucas capítulo 19 y versículo 11, definitivamente, así es. Póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Lo haremos de una forma antifonal para que nuestra voz, la voz suya, también pueda escucharse. Dice la Escritura: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Señor, gracias por tu palabra. Oramos para que ella nos consuele hoy, nos fortalezca, nos instruya y sobre todo nos forme en ese carácter del Evangelio, en ese carácter y la personalidad de Jesús. En el nombre tuyo oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Invierta en lo eterno, no solo en lo temporal. ¿Quiere repetir conmigo? Invierta en lo eterno, no solo en lo temporal. De eso vamos a hablar hoy, cuando el Señor, o cuando la parábola en nuestra introducción, podemos notar y recordar que Jesús está de viaje hacia... ¿Nadie recuerda hacia dónde se dirige Jesús? Jesús va de camino a Jerusalén. Y de camino a Jerusalén, Jesús pasó por una ciudad que se llamaba
Jericó. ¿Cómo se llamaba? Sí, Jericó. Y a la entrada de Jericó, Jesús sanó a un ciego, le devolvió la vista al ciego. Capítulo 18, versículo 35 al 43. En el capítulo 19, Jesús ya está en la ciudad de Jericó. Y en la ciudad de Jericó, Jesús tiene un encuentro, o un hombre tiene un encuentro con él. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Zaqueo. Ya nos vamos encarrilando y recordando. Entonces, la Escritura nos viene narrando que él se dirige hacia Jerusalén, porque en Jerusalén va a pasar algo que debe cumplirse en Jesús como el Salvador. Y pasa por Jericó. Y en Jericó hay dos casos que ya no voy a repetir, pero que son especiales, porque hay alguien que no tiene posibilidades de nada, ¿sí? Está definitivamente aislado y está desahuciado y encima marginado. Y hay otro hombre que tiene todo, tiene dinero, tiene acá, tiene allá, pero también es marginado, también es visto mal por la gente. Y ellos dos tenían algo en común: necesitaban a Jesús, y Jesús se encuentra con él. Pero en el último caso, que es de Zaqueo, el versículo 10, las palabras de Jesús fueron: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Entonces, el discurso de Jesús no terminó ahí. Sigue en la casa de Zaqueo, en el versículo 11. Vea el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente que estaba alrededor de Jesús, después de que Jesús aclarara y les hiciera ver su razón de venir, en el versículo 9, cuando él dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando la gente que está alrededor de Jesús escucha estas palabras, oyendo ellos estas cosas, dice aquí el escritor, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Jesús todavía está en la casa de ¿quién? De Zaqueo. Todavía está en la casa de Zaqueo. Y estas palabras se pronunciaron en la casa de Zaqueo. Y Jesús agrega una parábola más. Entonces, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, ¿qué cosa? Que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces yo quiero analizar en el punto número 1 esto: el significado del reino de Dios, del reino de Dios. Aquellos hombres escuchan las palabras de Jesús y en su mente se crea una idea y un pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento? ¿Cuál era el pensamiento? Versículo 11. Usted viene desconcentrado hoy. Ni los que fueron a la vigilia anoche vienen así. Muy bien. Ellos pensaron que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Eso fue lo que ellos pensaron. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús se muestra como el Salvador y como aquel hombre que viene a redimir y a salvar a la humanidad. Y cuando sus oyentes analizan esas palabras de Jesús y dicen: oh, Jesús viene entonces a liberarnos, inmediatamente
tienen una esperanza de que el reino del Señor se manifestara y sea o se viera a los ojos de todos, guiados por el Señor. Ellos pensaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, porque así dice la Escritura, por cuanto estaban cerca de ¿dónde? De Jerusalén. Ellos pensaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, algo iba a suceder inmediatamente y Jesús iba a vencer a todos los invasores romanos y que Jesús iba a liderarlos a ellos para darles y guiarlos hacia un reino nuevo donde reinara Él con justicia sobre todos. Entonces ellos estaban emocionados y la Escritura nos dice, ellos pensaban que ese reino de Dios se manifestaría inmediatamente, pero ya. Y entonces hay algo que tenemos que explicar aquí y que estos hombres tenían que entender. El reino de Dios no se manifestará o no se manifestó inmediatamente, sino paulatinamente. El reino de Dios es un hecho que va creciendo y que va ensanchándose constantemente día a día. Aunque los judíos esperaban que inmediatamente cuando Jesús llegara a Jerusalén, Él se colocara como rey y los gobernara a todos, poco a poco fueron entendiendo que el reino de Dios no venía con esa misma visión de gobierno humano, sino venía con una visión diferente de reinado en la tierra. Ciertamente Jesús es el rey, porque nosotros decimos Jesús es nuestro rey, Él es nuestro Señor y es quien nos gobierna y quien nos dirige, pero nos dirige en un reinado que no está establecido como cualquier gobierno aquí en Guatemala o en cualquier otro país. Jesús tiene un reino que se mueve y que va avanzando y que se va ensanchando a través de aquellos que viven bajo el gobierno de Él. Eso lo van entendiendo, eso lo van comprendiendo los que conocieron a Jesús y escucharon su palabra paulatinamente. Y nosotros vamos entendiendo y comprendiendo también que mientras más gente y que mientras más personas aceptan a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el reinado de Jesús se va extendiendo a todo el mundo. Entonces ese reinado de Jesús ya empezó, ya está en medio de nosotros, porque nosotros somos evidencia y estamos dentro de ese reinado de Él. Vivimos bajo el gobierno de Él y nos movemos bajo los principios del gobierno del Señor. Pero ese reinado debe consumarse. En algún momento Jesús regresará para terminar de consolidar este reinado de Él. Y Jesús va a volver para gobernar literalmente, así lo entendemos, para gobernar literalmente todo el mundo. Entonces sí se hará realidad el pensamiento de estos hombres, solo que no sería inmediato. Jesús venía a inaugurar el reino de los cielos. La muerte de Jesús inaugura ese reinado del Señor. Y mientras el tiempo avanza, el reinado del Señor se expande. Y habrá un día cuando Jesús regrese, se manifieste en medio nuestro y Él reinará, mi querido hermano, reinará al mundo entero, como lo dicen los salmos. Va a reinar con vara de justicia. No habrá corrupción en el reinado de Jesús. No habrá ninguna cosa oscura en el reinado de Jesús. Pero ahora yo quiero que reflexionemos un momento. Si ese reino ya empezó, solo necesita ser consumado, significa que todos esos elementos del reinado de Jesús ya están en medio de nosotros. El reinado de Jesús no va a tener corrupción, pero los que ya estamos dentro del reino de Dios ya debemos vivir desinfectados de la corrupción, porque ya somos parte de ese reino. No sé si me entiende. Sí.
No es que hasta el momento que Jesús venga, Él va a gobernar con justicia a los incrédulos, tal como lo dice el final de la parábola. Él va a venir para reinar y manifestarse a aquellos que han sido contrarios a Él, por supuesto, pero los que ya vivimos y las que ya viven en ese reino del Señor, ya vivimos en ese gobierno de Él. Y ya vivimos bajo ese formato del gobierno de Dios, donde hay justicia, donde hay equidad. Las cosas que el mundo pide y exige hoy para la sociedad ya están en el reino de Dios. Y nosotros deberíamos manejarlas y ponerlas en práctica y en marcha constantemente y todos los días, porque somos partes del reino de Dios. Amén. Avancemos con eso. Entonces, el reino de Dios, todos esperaban el reino de Dios. Los conciudadanos de Jesús esperaban la manifestación del reino. Pero ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús lo que hace es contarles una parábola. Por cierto, esta parábola tiene mucha relación con Mateo 25 sobre la parábola de los 10 talentos. Y es que Jesús, tenemos que tomar en cuenta algo, que las enseñanzas de Jesús también eran repetitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que los sermones de Jesús estaba en un lugar y enseñaba. Y posiblemente esa misma enseñanza se repetía en otro lugar donde Él estaba. Y habían algunas variantes en sus palabras. Entonces no hay ninguna contradicción. Entonces la parábola es de talentos o es de lo que dice San Mateo 19. ¿De qué era? No hay contradicción. Simplemente Jesús utiliza los recursos más entendibles para la gente para poder explicar la palabra del Señor y para poder entender. Entonces, en algún lugar Jesús pudo usar alguna imagen o alguna figura para su parábola, pero en otro lugar Jesús utilizó otro elemento para su parábola. Entonces, no hay ninguna razón para decir que haya una contradicción entre lo que dice Lucas y lo que dice Mateo. Definitivamente, esas son parábolas verídicas de Jesús, solo que pudieron haber sido en momentos distintos, en momentos diferentes. Ahora, avancemos un poco. Versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue ¿a dónde? A un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Entonces Jesús les explica para que ellos entendieran que el reino de Dios no iba a fundarse inmediatamente. Jesús les cuenta una parábola y les dice: ¿saben qué? Hubo un hombre que se tenía que ir lejos para recibir un reino y luego tenía que regresar. Y dejó a unos encargados para que cuidaran de lo suyo mientras él se iba a recibir el reino. Escuche bien lo que usa Jesús. Y dejó un encargo a 10 siervos suyos y les dio 10 minas. Bueno, las minas, ¿qué son las minas? Le cuento que una mina era una moneda en el tiempo de Jesús, una moneda, pero una moneda que se utilizaba en el contexto griego, ¿sí? Por la línea de los griegos, no de los romanos. Estaba la moneda de los romanos y estaba la moneda de los griegos. Entonces, aquí, la mina tenía una representación aproximadamente de 100 dracmas, que era otra moneda con un valor inferior, 100 dracmas.
Ahora, ¿y ese dracma qué es, pastor? ¿Con qué se come o para qué servía? El dracma era una moneda que podía valer el salario de un día de un jornalero en los tiempos de Jesús. O sea, si el jornalero iba al campo y trabajaba todo el día, entonces se le pagaba una dracma y se le daba una moneda. Ese era su salario del día. Entonces yo quiero que hagan números así rapidito. Si queremos trasladar estas minas, dice que dejó, ¿cuántas minas? 10 minas. Y cada mina vale ¿cuánto? 100 dracmas. Y un dracma es el salario de un día. Entonces pensemos, ¿cuánto gana una persona al día hoy? ¿Cuál es el salario mínimo en Guatemala para una persona? ¿Quién sabe? Nadie sabe. ¿Cuál es el salario? 125, dice el hermano, aproximadamente. Puede que sea menos, dijo el tacaño. Pongamos que valga 150 al día de un jornalero hoy. ¿Por 100? ¿150%? Las calculadoras andantes. ¿Cuánto? 1500, dice la hermana. No, ahí es por 10. 15,000. 15,000 aproximadamente. 15,000. Muy bien. Entonces, 15,000 hacían una mina. Y Jesús dejó ¿cuánto? 10 minas. ¿Cuánto dejó Jesús? 150,000 entonces. ¿Sí? Si hablamos en términos de nuestro tiempo y hacemos una conversión, estimada. Hicimos este ejercicio solo para que usted viera más o menos cuánto dejó, no Jesús, yo dije Jesús, pero la persona que se menciona en la parábola. Entonces deja 10 minas. Y él dice, les dejo un encargo. Entonces, lo que hace Jesús aquí es dejar una responsabilidad para un grupo de personas. Y hay una responsabilidad para que se cuide ese reino del Señor. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Yo debo irme, me voy a ir un tiempo, pero voy a regresar, pero voy a dejar una responsabilidad. Y esa responsabilidad va a recaer sobre ustedes. Ustedes que me están escuchando, ustedes que están aquí, ustedes reciben la responsabilidad. Entonces, la historia sigue, o mejor dicho, la parábola, versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reino sobre nosotros, que este reine sobre nosotros. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Entonces estoy en la parte 3. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado ¿cuánto? Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tu mina también, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Repasemos un poquito algo acá.
quien es fiel en lo poco, le será encomendado más. Esa es una lección que nos da el hecho de que regrese el rey y platique con aquellos que recibieron de él una responsabilidad. Y lo que notamos es que aquel que pudo producir otras 10 minas, Jesús le dice: bueno, produciste 10 minas, ahora vas a gobernar sobre 10 ciudades. La responsabilidad crece. Y es que déjeme decirle algo, que cuando usted es fiel y hace lo que tiene que hacer en lo poquito, es automático que usted crezca en sus responsabilidades, en sus privilegios y en aquello que usted anhela hacer. ¿Sí? Es así de sencillo. Solo necesita hacer algo con lo mucho o lo poco que recibió en sus manos. Y si usted hace eso, si usted pone en marcha eso que ha recibido del Señor, tenga por seguro que esto mismo que está pasando con ese hombre que entregó 10 minas, el Señor le dice: bueno, veo que tienes capacidad para producir, vas a pasar a administrar ahora 10 ciudades. Pasa lo mismo con el de 5. La enseñanza es la misma. No se trata de cuánto tengo yo o cuánto no tengo, dónde estoy o dónde no estoy. No se trata del lugar que ocupo dentro de un lugar de trabajo o el espacio donde yo me encuentro, en la iglesia o en la empresa. Acabo de estar leyendo un libro que habla un poco sobre algunos asuntos de liderazgo y los consejos del autor son: usted debe aprender a vivir y a realizar las labores que se le han asignado en el cargo donde está. Lo único que tiene que hacer es hacer bien su trabajo, es relacionarse con los demás. Y cuando usted haga bien su trabajo, el mismo trabajo, su mismo desempeño va a ser un soporte y una plataforma para pasarlo a otra etapa o a otro nivel dentro de su trabajo. Y cuando usted esté en otra jerarquía, otra parte de jerarquía de su trabajo, debe seguir haciendo lo mismo, porque hay muchas personas que lo vieron a usted crecer y lo ayudaron a subir. Y que usted necesita ahora también poder estar para ellos ahí. Pero no solo se trata de eso. El enfoque del autor, estoy hablando del autor del libro que leí, que le estoy contando. El enfoque del autor es: los líderes solo necesitan hacer lo que se les delegó para hacer. Y mientras lo hagan bien y mientras lo hagan con pasión, el mismo público con quienes trabajan serán su soporte para subir. Entonces yo le voy a decir algo: trate bien a su cliente y el mismo cliente lo va a llevar a otra o a otro lugar, a otra altura de negocio, ¿sí o no? ¿Sí? Hoy en la mañana desayunamos chiles rellenos. Pero cuando los llegaron a dejar a la casa, porque era de un proyecto de una iglesia, cuando los llegaron a dejar a la casa, yo salí a recibirlo. Me dice el hermano: Dios lo bendiga, hermano, gracias por su colaboración. Aquí están sus chilitos y este es un regalito por su compra. Ah, vaya, dije yo. Y entonces me quedé viendo el regalito, ¿verdad? Y viera qué bonito regalo. Y empecé a hacer números. Vamos a ver, yo compré tantos chiles, gastamos tanto. Yo creo que no van a estar ganando mucho los hermanos con este regalito. Y traía un versículo bíblico adentro y así bonito.
Pero ¿saben qué? Ya tienen asegurada otra compra con nosotros. Solo tiene que hacer lo que se le encomendó hacer. Y aquí me voy a salir del reino de Dios, un poquito de hablar del reino de Dios. En el trabajo que usted tiene, lo único que usted debe hacer es cumplir con lo que encomendó. Los que hacen contratos con la gente, ¿qué es lo que demandamos los clientes de los contratos? Que se cumpla hasta el último punto. Si usted me dijo que después de que me construyera esta pared me iba a dejar barrido y limpio todo eso, cumpla hasta el último detalle de lo que dijo, porque eso va a hacer que en la próxima yo diga: traigan a fulano, porque él sí cumple lo que promete o cumple con sus responsabilidades. Si usted es vendedor, ¿qué tiene que hacer? Vender bien. Es lo único que tiene que hacer. Si usted atiende gente en una caja, en un mostrador o en cualquier lugar, esa es su tarea. Y entonces su tarea es simple y sencillamente hacer bien lo que se le encomendó. Porque cada vez que usted hace bien y con fidelidad lo mucho o lo poco que usted ha logrado, siempre van a haber buenos resultados. Siempre habrán buenos resultados. Entonces, lo que Jesús, ahora me regreso a Jesús y a la iglesia y al reino de Dios, porque Jesús está diciendo: estoy dejando responsabilidades a mis hijos mientras yo voy y recibo el reino para regresar a ustedes. Les estoy dejando responsabilidades en este reino que está aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Solo hacer la tarea que se le encomendó. Y si le dejaron 10 minas, ponga a trabajar esas 10 minas, porque significa que usted puede poner a trabajar esas 10 minas. Si le dejaron 5, es porque usted puede con 5. Y si le dejaron una mina nada más, es porque el Señor sabe que usted solo aguanta con una y que con eso es suficiente para usted, no más. Somos partidarios del descanso. Nosotros siempre decimos y aconsejamos que la gente descanse, que esté bien, que tenga tiempo para su familia y para muchas cosas. Pero hay algunos que les da tiempo para eso y para más. Les da tiempo para eso y para más. ¿Sí? Y entonces están metidos en un lado, están metidos en otro lado, y por aquí y por allá. Bueno, yo les digo: mire, ¿y no está cansado? No, vengo bien, tranquilo, rico. Ah, vaya, porque tienen las capacidades para cumplir con varias responsabilidades sin afectarse a sí mismos en su salud y emocionalmente. Entonces, la responsabilidad en el reino está puesta en las manos de aquellos que somos partes del reino de Dios. Y aquí tenemos que preguntarnos: ¿cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Ahí se lo pusieron. Invierta en lo eterno, no solo en lo temporal. El Señor le dejó a usted cualidades, capacidades, no solo para desarrollarlas fuera de la vida cristiana, aunque la vida cristiana está en todos lados, pero como que hacemos esa separación, ¿verdad? Pero también le dejó habilidades para ser parte del trabajo del reino de Dios. Y de eso nos toca recordar hoy. Eso es lo que nos toca recordarle hoy. Que el Señor nos dejó a cada uno algo en las manos para hacer en la obra del Señor.
nos dejó algo, ¿sí? Y tenemos que hacerlo, y tenemos que ponerlo en marcha, y tenemos que usar eso que el Señor nos dejó. Porque no nos lo dejó para que hagamos lo que hizo aquel hombre que tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. El enemigo, para que usted no desarrolle sus habilidades, sus dones espirituales en la obra del Señor, es el miedo. Y es el mismo para todos lados. Muchos nacieron para ser negociantes y no son negociantes. ¿Por qué? Ay, pastor, es que las oportunidades que mentiras, por miedo. Por miedo. Sí. Muchos nacieron para ser empresarios, pero no lo son. ¿Por qué? Es que el capital, pastor, no, por miedo. Por miedo. Y cuando usted escucha el testimonio de la gente que ha triunfado en esta sociedad y en este mundo, le van a decir: tuve que perder el miedo. Y si usted no pierde el miedo, ese va a ser su obstáculo todo el tiempo. Todo el tiempo va a ser su obstáculo. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo de subir aquí, ¿sí o no? El miedo. Jesús dice, y le dijo a Jesús: ¿sabe qué, Jesús? Yo guardé en un pañuelito. Dios bendiga a las abuelas de esta iglesia. No ustedes ya no usan pañuelos, ¿sí? Somos pocos los que usamos pañuelos. Y él dice: guardé, ¿sí? Lo que hice fue guardarlo en un pañuelo y lo escondí mientras tú regresabas, porque tuve miedo. Ay, es que, pastor, yo siento que yo nací para esto y el Señor me regaló esto, pero es que me da miedo. Muy bien, saque ese don de ese pañuelo y pierda el miedo. No tenga miedo del Señor ni de nadie. Venzamos el miedo. El miedo es uno de los más grandes obstáculos que detiene a la humanidad. El miedo. Sí. A las mascotas de las casas se les entrena desde dos perspectivas: desde el miedo y desde la recompensa. ¿Cómo tiene usted domesticado a su perrito de la casa, a su gato? ¿Desde el miedo o desde la recompensa? La recompensa es lo que hacen los entrenadores: quédate aquí, te doy una galletita, te doy no sé qué. Desde el miedo es: te pasaste a la casa y te meto una patada, y el chucho sale corriendo, hermano. Y entonces, cuando usted está ahí y él quiere entrar, lo ve a usted, ¿pero qué? Pero tiene miedo. Y a veces somos así. Tenemos miedo por muchas razones. Porque vemos ahí el obstáculo, aquello que nos produce temor. Pero venza el miedo y sirva al Señor con pasión, con alegría. Venza el miedo y lleve a cabo sus proyectos, sus sueños. No tenga miedo de comprar un terreno. Cuando usted ya lo esté comprando, el Señor va a estar ahí proveyendo todos los días. No tenga miedo de construir su casa, dele con todo. No tenga miedo de levantar el negocio. No, venza el miedo. No tengamos miedo de fundir a esa terraza, hermanos. Ahí se fueron los amenes, ¿verdad? Sí, no hay que tener miedo. Vayamos con fe, administrando lo que Dios nos ha regalado. Entonces dice la Escritura, Jesús dice, 24, y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará
mas el que no tiene, aún lo que tiene se les quitará. No debemos malinterpretar este versículo en pensar que el Señor apenas tengo yo con esfuerzo y no sé qué, y para que me lo quiten. No se trata de eso. Se trata de que si el Señor le dio algo a usted y usted no está haciendo nada con eso, entonces solo se va a echar a perder. De eso trata este versículo. No se trata del esfuerzo que tenemos y que tenemos cositas por ahí, pero otro tiene más, entonces me lo van a quitar para dárselo al otro. No, se trata de que Dios puso algo en las manos de usted. A uno le puso 10, a otro 5, a otro 3 y quizás a usted le puso 1. Pero si usted no está haciendo nada con ese 1, eso se está echando a perder ahí, está perdiendo, es pérdida para el rey. Y entonces él dice, hay que quitárselo, porque no solo es poquito lo que le dimos y lo está echando a perder, quítenselo. Quítenselo. Pastor, yo siento que el Señor ya no me usa para nada. No sé. ¿Qué estaba haciendo con lo que el Señor puso en sus manos? Lo voy a dejar ahí antes de que me meta a otros temas. Versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Solo quiero releer el versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Jesús va a venir para poner las cosas en su lugar. Y aquellos que han decidido volverse enemigos del Señor van a tener que enfrentar a Jesús. Y van a tener que hablar con él. Pero eso ya es una tarea de Jesús, no suya ni mía, ¿sí? Eso ya le corresponde a él. Porque Jesús está aclarando y diciendo: también hay un grupo que no quiere que yo reine. También hay una embajada que no quiere que yo gobierne. Pero ese gobierno de Jesús no se va a detener nunca. Por eso concluyamos hoy. Al igual que los siervos, se nos pide dar fruto con lo que se nos ha dado. Seamos fieles administradores de los dones de Dios para edificar su reino. Por supuesto, esta es una parábola, no es algo literal, pero es la forma en que Jesús nos quiere enseñar que Él un día va a regresar y que espera que nosotros responsablemente podamos rendirle cuentas a Él de lo que nos dio. Así que no pierda más tiempo y sirva al Señor con todo su corazón. Póngase de pie.